Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a instalar estos LED que son los XHP70. Todos ustedes siempre me han pedido que instale LEDs, que les enseñe a instalar LED. Entonces me compré este kit de LED. Y bueno, yo les sugiero que eviten cualquier tipo de LED barato. Tengo un chip muy barato, en especial los chip COP. Son los peores LEDs que hay. Los peores LEDs que existen. Entonces hay que tener cuidado, ya que hay unos que se queman muy rápido y hay otros que tienen ventilador que interfieren con el radio del Spark. Entonces no es recomendable que instalen LED con ventilador, ya que la radio del Spark, la antena del Spark es muy sensible, entonces le mete ruido al sistema y pues eso no es bonito, ya que cuando uno está escuchando música pues está ese ruido presente en las bocinas y pues no es disfrutable. Entonces hay que evitar los LEDs baratos. Y pues bueno, este es uno de los buenos LEDs que hay, que tienen pues muy buena iluminación. Y pues yo en lo personal prefiero el xenón. No hay ningún kit de LED que ilumine más que un kit bueno de xenón. Entonces pues aquí tenemos estos LEDs que vamos a instalar. Estos son los que les voy a recomendar. Son los XHP70, así los encuentran. Son los LED Cree XHP70. Entonces estos vienen sin ventilador para no tener interferencia con el radio. Entonces miren, aquí trae unos chupones, trae unos capuchones para evitar que entre agua en el faro. Y pues aquí tenemos el LED. Estos LED son dos piezas. Vamos a poner la cajita por ahí. Tiene un LED arriba y un LED abajo. Uno es la alta y el otro es la baja. Entonces les voy a enseñar de manera rápida cómo se instalan estos LED. Cualquier tipo de LED que ustedes quieran instalar, lo primero que tienen que hacer es desmontarle la base. Esta base, hagan de cuenta, van a ponerla en el faro, le ponen su seguro, ponen el capuchón, o si su faro tiene capuchón, ponen el capuchón en la tapa, y en el orificio del capuchón van a introducir el LED y lo van a ajustar o lo van a acomodar otra vez en su lugar. Estas partes de aluminio las van a abrir. En este caso, en los casos de estos que tienen cola, de esta cola, van a abrir la pata así. Y ya solamente acomodan esto, conectan esto en su lugar y prueban que la baja quede hacia arriba. Entonces así es como debe de ir esto, ya que si lo ponen al revés, puede ser que tengan problemas de deslumbramiento al de enfrente. Entonces estos son los LEDs que mejores iluminaciones tienen. De hecho están catalogados algunos como LED Premium, pero bueno, en este video les voy a enseñar cómo iluminan. Lo vamos a comparar con el halógeno y pues manos a la obra. Vamos a ir al motor a que yo les enseñe cómo se instalan. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a quitar el foco anterior. Aquí tenemos el socket, lo vamos a jalar para atrás. Y aquí ya se liberó el socket, aquí lo vemos. Lo hacemos a un lado. Ahora vamos a quitar el capuchón. Miren cómo se salpica aquí de agua de la lluvia. Entonces ha estado lloviendo últimamente, por eso es que está todo salpicado. Pero ya nada más que pase la temporada de lluvias, pues ya lo limpiamos. Y aquí está el capuchón. Este lo ponemos aquí. Y ahora vamos a localizar el foco. El foco ahí tiene un par de patitas, las cuales vamos a presionar así. Son estas las que vamos a presionar. Vamos a presionar así. Y ya se liberó. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro foco y hacerlo para atrás. Ahora lo que haremos será quitarle la base al LED. Aquí la vemos. Entonces esta es la base del LED. Lo que vamos a hacer es ponerla aquí. Y vamos a ponerla aquí. Y vamos a acomodar. Vamos a acomodarle el seguro. Y así es como queda ya instalado. Entonces ahora que sigue, vamos a poner el capuchón. Entonces antes de acomodar el LED en su lugar, hay que verificar cuál es alta y cuál es baja. Entonces conectamos el foco un tantito y vamos a prenderlo antes de acomodarlo para
ver cuál es la baja y cuál es la alta. Este foco que vemos aquí es de la alta, entonces quiere decir que el foco lo vamos a poner así. Esto va para arriba y esto de aquí va para abajo. Ahora vamos a cruzar el LED por el capuchón. Bueno, así como está, lo que vamos a hacer es introducirlo de un lado y girarlo para que quede. Aquí miren, aquí ya quedó en la orilla, entonces esto ya solo lo abrimos, pero ahorita que terminemos de insertar el foco. Entonces ahí está, ahí insertó, giramos y acomodamos el capuchón y ya quedó. Entonces así es como nos queda ya el LED instalado, y ahora solamente vamos a abrir las patas para que pues disipe bien el calor y ya no tengamos problemas de calentamiento. Esto es muy importante hacerlo porque si no lo hacemos tendremos problemas con el LED y se nos puede quemar. Entonces así ya está. Y por último vamos a conectar esto. Y pues ya solo acomodamos el cable donde no tenga juego, donde lo podamos pegar, por ejemplo aquí con una cinta doble cara lo podemos pegar aquí, o acomodar donde mejor parezca. Bueno, lo voy a dejar así tantito y ahora vamos a hacerle una prueba. Vamos a comparar a ver cómo se ve el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces a la izquierda tenemos LED, a la derecha tenemos halógeno. Y pues ahí están los niebleros. Entonces vamos para afuera a ver cómo es que iluminan.
pues aquí vamos. Parece que pues no deslumbra, o sea, la verdad no deslumbra, pero sí llega a darse el caso en el que si el carro está en una posición más arriba que el contrario, entonces sí lo llega a deslumbrar. No deslumbra, y si se fijan en los árboles que están a los alrededores, no les pega la luz tan directamente, al menos en el lado izquierdo. Entonces ahí viene un tipo con sus luces altas. Ya las bajó. Va a haber desniveles en los que sí van a sentir la luz los que vienen de frente, pero es por lo mismo, porque es un desnivel, entonces no puedes, entonces va a sentir que deslumbra, pero la verdad no deslumbra. Miren, si se dan cuenta, los conductores de enfrente no les pega la luz, como ese sí viene deslumbrando. Y otra cosa que no me gustó del LED es que en la ciudad, o sea, aquí en Cancún ya cambiaron todas las lámparas de LED, o sea, pusieron lámparas nuevas de LED, pero el problema es que cuando tú vas y traes LED en las luces principales, se pierde totalmente la luz, o sea, se fusiona la luz con la luz. De hecho, aquí se ve en una de esas lámparas. Y pues bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que les haya gustado mucho este video. Para aquellos que me han pedido un tutorial de cómo instalar LED, esta es la mejor manera de hacerlo. Ya en lo personal prefiero más el xenón. Ya les dije a muchos las razones: más profundidad, mayor iluminación, mayor distancia de iluminación, mayor respeto en cuanto a la alineación, 360 grados de apertura totales. Entonces no tiene mucha limitación física. En cambio el LED sí tiene algunas limitaciones físicas que generación con generación se van corrigiendo, pero aún así todavía no llega el LED que puede iluminar como un xenón. A lo mejor y sí, tal vez sí, pero el detalle está en que estaría muy caro ese tipo de LED. De hecho, ese tipo de LED son muy caros, pero bueno, la verdad yo compré este kit de LED para ustedes, para que ustedes puedan ver cómo se instala un LED y qué LEDs deben de elegir y cuáles deben de evitar. Yo les digo que deben de evitar los que tengan chip COB y cualquier otro LED barato que se encuentren. O sea, siempre que vayan a comprar LED, pidan referencias y eviten por favor los de chip COB y cualquier otro LED tipo imitación. Entonces, y pues bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por estar aquí otra vez. Compartan el video, denle like, y si no les gustó, píquenle 2 veces al dislike, 2 veces no me gusta, para que yo sepa que no les gustó. Ya a los que les gustó basta con una vez, yo ya sé que a ustedes sí les gustó. Y pues bueno, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Compartan el video también con quien más quiera compartirlo. Nos estamos viendo en los próximos videos. Tal vez se venga algo para los faros del Spark, pero próximamente lo van a saber. De hecho lo metí a votación ahí en mi página de Facebook. Vayan a mi página de Facebook, aquí está en la descripción, denle like. Y pues bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima.